Hola, muy buenas tardes, asimétricas, asimétricos. Ay, qué endeble está hoy esto. A ver si consigo fijarlo un poquito. No sé. Bueno, hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si os vais uniendo. Es viernes, son las 7 y tenemos club de lectura asimétrico. Ahí estamos. Macargis 12. Eduardo, hola Eduardo, ya te veo. Dame unos minutillos que se vayan uniendo y enseguida te mando la invitación. Enrique, bienvenido. Vamos a esperar un pelín a que los asimétricos y las asimétricas se vayan uniendo. Y nada, mientras tanto voy a aprovechar pues para dar las gracias a Auxi, a Auxiliadora Gálvez, que estuvo con nosotros el miércoles con la tercera sesión ya de espacio somático cuerpos múltiples. Y nada, la verdad que lo pasamos fenomenal. Siempre es un placer escuchar a Auxi, aprender de ella, leer con ella ese maravilloso libro de Espacio Somático Cuerpos Múltiples que nos está dando tantas alegrías. Hola María Verónica, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, ahí veo que os estáis saludando todos, entre todos. Nada, dad unos minutillos más y enseguida vamos a esperar a que se unan unos cuantos participantes más al club de hoy. Y mira, MMK también se ha unido. Nada, en un minutillo empezamos. Y nada, deciros que, bueno, que el mes va fenomenal de club de lectura. Tenemos invitados todos los días. Estoy intentando cuadrar para la semana que viene el último día, el viernes. Eh, pero bueno, casi todo lo demás está ya casi cerrado, o sea que se nos está dando fenomenal estos días que hemos decidido ir como uno sí, uno no, uno sí, uno no, bueno, sobre todo eso, pues traeros a invitados e invitadas de la familia simétrica y compartir con ellos y con ellas pues toda esta lectura y todos estos ratos estupendos. Así que nada, yo creo que vamos a empezar ya. Os estáis ahí saludando, Alberto Humanes también que ha entrado. Eduardo, te voy a dar paso ya ahora mismo. Te mando la invitación porque hoy estamos de nuevo con Eduardo Delgado Oruzco y este libro fantástico de Bendita Vanguardia. Hola Eduardo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal. Me acabo de dar cuenta, me acabo de acordar de De los cascos. los cascos, sí, ya los tengo Pues aquí. nada, venga, te esperamos, te esperamos. Bueno, hoy estamos, como veis, en la segunda sesión con Eduardo Delgado Oruzco. Bueno, que sepáis, ahora seguro que se va a reír Eduardo, pero seguro que se va a reír, pero para presentarle y para no meter la pata, como lo hice la otra vez que vino, hemos estado repasando punto por punto su CV para que yo no tenga que meter la pata. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Fue culpa mía, No, no, María. no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Pero ahora ya sí me siento más segura para poder presentarte en condiciones y decir las cosas que son, que es lo más importante. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Fenomenal, muy bien. Aquí Sí, avanzando de fases. venga, sí, Es, yo creo que es, que es importante también. es importante, sí, sí. Para todos, para todos. Sí, porque a mí se me cae, hay días que se me cae la gasa encima, es tremendo, Normal, pero bueno, normal. Bueno, nada, ya se acerca el fin de esta cosa del estado de alarma, a ver si podemos conseguir una normalidad lo más cercana posible a la normalidad real, no eso esta es. cosa Esta extraña. cosa intermedia. Sí, Intermedia rara, sí, sí, exacto. sí. Pero bueno, pues nada, Eduardo, oye, millones de gracias por volver. Estamos encantados de tenerte aquí otra vez con Bendita Vanguardia. Nos apetecía mucho esa segunda sesión, que se quedaron ahí un montón de cosas por ver. Como hago siempre, y precisamente como me lo has chivado todo, pues voy a presentarte, voy a aprovechar que me lo has chivado y te presento un poquito. Yo sé que todos y todas los que estáis ahí venís a verle a él y le conocéis, pero
a mí, insisto, me parece fundamental hacerlo. Así que voy con ello y luego ya te dejo, Eduardo, y ya nos vas llevando tú por Bendita Vanguardia, por donde te parezca mejor, ¿vale? Genial, genial. Bueno, pues Eduardo Delgado Oruzco es doctor arquitecto. En su momento fue profesor de proyectos en la ECHAM de Madrid. Ha sido también profesor invitado en la Universidad de Pensilvania, en el Tecnológico de Monterrey, en Mendrisio, Suiza, en la unidad docente de Mario Bota, de hecho, en Roma 3 y en Lisboa. O sea que todo un trotamundos universitario, la verdad es que es increíble. Y actualmente es profesor acreditado titular en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Además, pues, tiene estudio propio de arquitectura desde hace ya muchos años, Resetland, y nada, es un verdadero especialista, ya lo visteis en la sesión anterior, pero es un especialista total en arquitectura religiosa, en concreto en arquitectura religiosa española, que hoy vamos otra vez a entrar aquí en este maravilloso mundo de comienzos, diría yo. Así que nada, Eduardo, aquí estamos. Tú me vas guiando por las páginas. Si necesitas que enseñe planos, yo enseño, fotos, lo que tú quieras. Aquí estoy, ¿vale? Muchas gracias, María. Bueno, lo ti. primero, bueno, primero agradecer la invitación, vamos, que quiero que conste, porque creo que es más debida y lo estamos viendo, ¿no? En todas estas sesiones, pues bueno, pues más debida a la amistad que digo, porque la verdad es que sobra talento en asimétricas y bueno, pues es un gusto, como decimos siempre, pues pertenecer a la familia asimétrica, ¿no? O sea, que eso vaya Sí, por sí, o sea, delante. vaya por delante. Yo estoy de acuerdo en que va en la amistad y en la familia, pero también te digo que a ti, talento Bueno, también a ti te sobra por todos los bueno, lados, ¿eh? O sea, que vale. eso también lo dejo yo claro. No vaya a ser. Bueno, eso como Marina, ¿no? El filósofo, ¿no? Sí. Que él dice que, o sea, cuando le presentan y cuentan pues sus bondades y sus cosas y tal, pues él más de una vez yo ya le he visto decir que de verdad, de lo que él sabe es de berzas. Y entonces, o sea, y dice que, bueno, que si al final pues alguien quiere algún consejo sobre el cultivo de la berza, que él Pues que de él se eso lo es de da, lo ¿no? que sabe, ¿no? Entonces, yo estoy todavía buscando de qué sé, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. Bueno, cuando lo Eh, encuentres me lo dices y también lo incluyo en el CV, ¿vale? de Para acuerdo, próximas. vale. Esa es la segunda cosa que yo quería también decir, porque es de justicia, que María, y esto lo digo a los que están escuchando, María me ha perseguido tanto esta vez como la anterior para que le enviara el currículum actualizado y no el de mi página web y tal, que no está del todo Pero lo actualizado hemos y no hecho sé a cuánto. tiempo, Eduardo. Eso son cosas Efectivamente, ahí pero, del backstage. Yo pero bueno, algún día haré un libro yo sobre lo que ha pasado contarás, ¿no? detrás de aquí. Sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues eso que quede también constancia, o sea, que digo que cualquier fallo es cosa mía, vamos. Y bueno, y luego, pues, dicho esto, pues, si os parece, yo recordaría, pues, que el otro día nos quedamos, pues, ni siquiera llegamos a la mitad del libro y, bueno, pues yo lo que me había propuesto es, lo que, un poco con esa experiencia, pues he hecho unas anotaciones un poco más concisas, ¿no? Pues más precisas, ¿Mm? más concretas y de esa manera pues poder avanzar más, ¿no? Entonces digo, un Fenomenal. primer capítulo, o sea, un primer punto podría ser pues recordar que estamos en Bendita Vanguardia, ¿no? El libro Arquitectura religiosa en España, 1950-75, que es una relectura 13 años después de mi tesis doctoral, pues que estuvo dedicado a esto, a este tema y que tuvo lugar o sea, vamos, que defendí en la Escuela de Madrid, pues 13 años después pues encontré bueno, pues la complicidad necesaria en ediciones asimétricas, ¿no? Pues con María y con Juan y con Coro, pues bueno, pues para hacerle una relectura, ¿no? O sea, para, Ujú. digamos, más que una relectura, casi yo podría decir una reescritura, porque
bueno, pues como se hace en los libros, ¿no? Pues digamos que trazando un índice ya un poco más seleccionado, ¿no? Que el de una tesis doctoral, que es otro tipo de documento, bueno, pues digamos que volviéndolo a ver, volviendo a revisar todo, ¿no? Entonces, la semana bueno, cuando el mes pasado, ¿no? Que yo creo que fue cuando Sí. hicimos la primera sesión, pues llegamos, ¿no? O sea, fuimos recorriendo pues los primeros pasos, pues bueno, lo que significaron pues esto Aránzazu, pues Nuestra Señora Merced, estos proyectos primeros de Oiza y La Orga, ¿no? Las primeras cosas pues de Miguel Fisac, también hablamos de ello, ¿no? Hablamos pues también algo de esto de Fernández del Amo, colonización, etcétera. O sea, en fin, fuimos un poco como dando los primeros pasos entre los 40 y los 50 y tal, ¿no? Entonces, yo había pensado pues empezar, bueno, ya digo que he hecho una pequeña selección dentro de la selección que es este libro, ¿no? Fenomenal. Y entonces, pues ir al proyecto del Panteón de los Españoles de Javier Carvajal y José María García de Paredes, o José María García de Paredes y Javier Carvajal, porque según donde se mire, pues parece que es de uno o de otro, y yo creo que precisamente el valor que tiene es ese valor de colaboración, ¿no? Que tuvieron estos dos arquitectos, que eran los dos, estaban becados en la Academia de Roma, en la Academia de Bellas Artes de España, la Academia de España en Roma, y que ante la muerte pues del filósofo Jorge Santayana, que es un filósofo español que nunca perdió la nacionalidad, pero que había desarrollado casi todo su trabajo en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y que fue, pues digamos, a retirarse a Roma, y precisamente yendo a renovar su pasaporte a la embajada española, pues resulta que pues tuvo una mala caída, cayó por las escaleras. El que conozca aquella, Alberto, que he visto que está por ahí, pues los que conocéis la embajada de España en Roma, pues bueno, cayó por la escalinata principal y al parecer pues quedó mal herido y a los 2 días falleció. Entonces se le enterró, pues bueno, estamos hablando del año 55 aproximadamente, si no recuerdo mal, el fallecimiento, y incluso antes creo, pero bueno, aproximadamente, ¿no? Y esto pues el gobierno español pues bueno, pues le enterró de aquella manera porque había una circunstancia, y es que Santayana se había declarado un ateo católico. O sea, esa era su propia definición. Pues ¿usted qué es? Pues yo soy un ateo católico. Es Católico. decir, que Bueno. venía a decir que él era ateo, pero, digamos, pero formado en la tradición católica y se sentía a gusto en esa tradición. El caso es que las normas litúrgicas no permitían, teóricamente no permitían, que fuera enterrado en el cementerio católico. Entonces, bueno, pues fue un poco una situación rara. Empezaron a llegar quejas a la embajada española por parte de pues alumnos suyos norteamericanos, de gente que acudía, pues antes había acudido a verle a él y ahora acudían a su enterramiento, y empezaron a llegar quejas a la embajada española. Y entonces la embajada española en Roma no se le ocurrió otra cosa, yo creo que con un criterio muy acertado, pues que pedir ayuda a los becarios entonces en la Academia Española, que eran Javier Carvajal y José María García Paredes, nada menos, ¿no? Entonces, pues ellos hicieron un proyecto, y estamos ahora, María, en las páginas 81 en adelante. Sí. Y yo voy a Estaba ahí. leer en la página 84, pues voy a leer un fragmento, ¿no? Dice: Fenomenal. el nuevo panteón resultó un auténtico manifiesto. El sabio juego de planos ensayado por Carvajal y García de Paredes incorporaba el espacio circundante del cementerio de Campoverano en Roma, estableciendo un vivo contraste con los decadentes mausoleos vecinos. La incorporación de otros jóvenes artistas becados en la Academia a la ejecución de su proyecto enlazaba con el modelo de integración de las artes que históricamente mejores resultados había ofrecido e iba a seguir dando en la nueva arquitectura religiosa española. Baste recordar, a modo de ejemplo, el conjunto de Aránzazu, que veíamos hace un mes,
o las iglesias de los poblados de colonización dirigidos por José Luis Fernández del Amo, también lo vimos entonces. Y termino con el último párrafo, doy un salto y termino con el último párrafo. Si quieres, a lo mejor, María, podrías enseñar Sí, alguna de las fotografías de estas páginas, sí, 84-85. quizá, sí, así, bueno, empiezo por la Sí, 84. eso es, ¿no? O sea, yo creo que es más un recordatorio que otra cosa, pero yo creo que el proyecto es conocido, pero tal vez el dibujo de la 85 es más divertido porque aparece ahí Sí, pues un aguilucho, ¿no? Bueno, pues un poco de la época, ¿no? O sea, tratando de dar satisfacción, ¿no? Entiendo yo, al gobierno y tal de la época. Y entonces, bueno, pues concluyo el tema, concluyo pues la lectura, ¿no? Finalmente, el Panteón de Roma se alza, mítico, como una referencia evocadora para varias generaciones de arquitectos españoles. Señala Ignacio Vicens que el recuerdo a la capilla del Camino de Santiago, de Santiago, Oteiza y Romaní, es obligado. Se trata, en definitiva, de dos ejercicios que declaran en diferentes registros la decidida voluntad de incorporación de la temática religiosa a la arquitectura contemporánea en nuestro país. Es decir, que si hace un mes veíamos que digamos que eran unos pasos pues balbucientes, ¿no? Etcétera, indudablemente aquí ya la referencia pues a MIES, a proyectos digamos como de gran altura, pues no, pues está presente, ¿no? Entonces, yo creo que este sería, vamos, me parece que es un buen paso para adentrarnos, ¿no? En esta historia que realmente hoy vamos a tratar como lo medular, ¿no? De los proyectos realmente buenos. Bueno, entonces, seguimos avanzando en el libro y llegamos a Luis Laorga, ¿no? O sea, como contamos hace unas semanas, pues lo bonito de esta historia es que nos permite recorrer la historia de la arquitectura española. Lo bonito de la arquitectura religiosa es que nos permite recorrer la historia de la arquitectura española poniendo el pie en obras religiosas, nada más, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco su valor, ¿no? O sea, como podría serlo, pues si se diera el caso, pues no sé, proyectos, por ejemplo, docentes, ¿no? O proyectos, yo qué sé, en sí, vivienda, sí. ¿no? Pues digamos, las viviendas de la modernidad española, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a por Laorga. Laorga ya había trabajado en Pie de Igualdad, eran compañeros, ¿no? de curso con Oiza y bueno, entonces yo titulo este epígrafe La especial sensibilidad de Luis Laorga, ¿no? Y leo brevemente. Luis Laorga es una de esas figuras que, como Rafael Aburto o José Luis Romaní, por citar dos ejemplos bien conocidos, ligan sus nombres a momentos y personajes importantes en la historia de nuestra arquitectura, pero que siempre se han mantenido en una discreta segunda fila, sin duda más por desinterés que por verdadera falta de talla. Es decir, que son Aburto, Romaní, el mismo Laorga, vamos, a mí me parece que son arquitectos de primerísima fila. Lo que pasa es que también los que los han estudiado, pues estoy pensando ahora en Enrique Arenas, su tesis sobre su abuelo, Luis Laorga, o Iñaki Bergera, pues su tesis sobre Rafael Aburto, pues son arquitectos que tenían un cierto desinterés pues por la autopromoción, es decir, era otra época, era otro momento, ¿no? Y bueno, pues este es el caso de Laorga, ¿no? Entonces, aquí Laorga desarrolla una serie de proyectos en lo que podríamos llamar una arquitectura povera, ¿no? O sea, una arquitectura, pues él trabaja para los franciscanos y yo creo que tiene él aprende ahí pues un cierto despojamiento, ¿no? Es un arquitecto especialmente fino porque, claro, cualquiera trabaja bien con dinero y trabaja bien con medios y tal, pero Con Laorga, muchos medios. exactamente, pero en cambio Laorga es un arquitecto que con menos hace más, ¿no? O sea que de alguna manera, pues no lingüísticamente, pero sí hay hombre, veo ahí a Pingüino, un saludo. Sí. Un saludo para él. Bueno, sigo, perdón. Leo. Evidentemente sensibilizado por las análogas condiciones en las que había edificado la parroquia del Batán en Madrid, Laorga respondió al misionero, un misionero africano que le escribe, ¿no? Esto es una historia que aparece en la revista Arquitectura. Consecuencia de esta carta y de la correspondencia ulterior fue la realización de diversos estudios,
una misión en Muquenque, una serie de viviendas para maestros en Caniania y finalmente una capilla en Iraviro, cuyo proyecto acompañaba gráficamente en la revista La historia relatada. O sea, a lo mejor, exacto, ¿no? O sea, esto, Sí, bueno, es que aquí esta se planta ve, es maravillosa, es es maravillosa, vamos. maravillosa. O Buah, sea, por esto favor. es, o sea, quiero decir, esto qué es, ¿no? Es organicismo, es racionalismo, es arquitectura povera, es renovación de la arquitectura litúrgica, ¿no? O sea, cuánto hay Sí, sí. aquí de lo que después vamos a ver de Fisac o Mm, contemporáneamente vamos a ver de Fisac. O sea, qué dibujos además, con qué delicadeza, con qué cuidado, con qué mimo, ¿no? mm. Este contraste sobre fondo negro, pues esto es una cosa dibujada en su día, o sea, quiere decir que no es una cosa nuestra, sino que habla de una exploración de nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Mm, ujú. Bien, seguimos, ya Además, digo, perdona que sí, te, perdona que te, por que supuesto, te, que te perdón. corte, pero es que aquí pone, ves, en los alzados, que no sé si se veía, pero él dice ventanas con cañas, muro, o sea, quiere decir, muro encalado, o sea, él ya estaba pensando totalmente, ¿no? En la materia, en la forma, con lo que había, o Es sea, que era, es lo que hay. Es que es muy bonito porque precisamente esa correspondencia entre el misionero este, ¿no? Un tipo que de Ujú, repente escribe, pues a lo mejor porque los franciscanos del Batán le habían dicho que había tenido buena experiencia, que era un hombre sensible, culto, ujú, que iba a responder bien, etcétera, como lo hizo. Y entonces en esas cartas, pues de hecho, y está aquí recogido en el libro, pues la Orga transcribe copio de cartas las disponibilidades ujú, materiales apuntadas por el propio misionero. Y es muy emocionante ujú, porque dice, lo que ocurre es lo de siempre. Estoy citando, faltan ujú. materiales, falta lo otro. Los cristianos ya han traído un montón de piedras, tenemos unos miles de ladrillos. Para armazón del tejado hay un bosque de eucaliptos al lado. Como argamasa, la tierra roja bien amasada. Puedo disponer de un poco de cal para rellenar las juntas del exterior y que la lluvia no se lleve a la argamasa. Aquí no hay que preservarse del frío, sino de lluvia. Otra cuestión, los vidrios son también para el misionero artículo de lujo. Solución, del lado de las lluvias los muros están cerrados completamente. Del lado contrario, aberturas sin puertas ni ventanas. O sea, esto es que es para una clase de proyectos, o sea, de cómo se proyecta, ¿no? O sea, cómo Exacto. la sensibilidad, esa sensibilidad especial, ¿no? De Luis Laurga, pues para Ujú, responder de la mejor manera pues ujú. a las condiciones del Esto proyecto, es ¿no? pura arquitectura eficiente. Pura arquitectura. O sea, quiere Pura, decir, o sea, lo que sostenibilidad, ahora llamamos, exacto, ahora lo que llamamos ahora sostenibilidad con estas sí, grandes qué palabras, pereza, y sin está embargo aquí, aquí está, pero de verdad, ¿no? O sea está aquí que, de verdad. Sí, exactamente, sí, ¿no? Entonces, es yo creo, tremendo. yo creo que eso habla muy bien, ya digo, de Luis Laurga, un Luis Laurga que, ya digo, pues, o sea, ¿dónde está la monografía de Luis Laurga, ¿no? Todavía, o sea, que decir, No nos tientes, ahí no hay nos un, tientes. pues oye, hay una tesis maravillosa de Enrique Arenas, lo digo porque os paso luego su teléfono y, en fin, a ver si lo Y conseguimos. empezamos, ¿ves? Otra locura. Si es que Otra estamos locura. todo el día, Sería estamos todo el día. estupendo, sería estupendo. Bueno, pasamos página. Sí. Esto hablábamos el otro día junto a la orga de Oiza, pues volvemos con Oiza, pero esta vez con el padre Llanos, ¿no? El padre Ujú, Llanos seguramente será conocido, pues un jesuita, eh, un jesuita muy particular que bueno, yo creo que es conocido, pero para el que no lo sepa, pues es un jesuita que en los años 40 dictó ejercicios espirituales a Franco y en los años 60 formaba parte del Comité Central del Partido Comunista de España. Es un personaje de la historia de España y es un ujú, personaje que además en los años 50 decide irse a vivir a el Pozo del Tío Raimundo, irse a vivir a una de las barriadas, a Entrevías, ¿no? Al lado de Entrevías, esto donde Oiza había hecho uno de los poblados de absorción, ¿no? Y entonces ujú. claro, ese poblado, pues siguiendo un poco el esquema de la época, etcétera, pues necesitaba una iglesia. Entonces, en Ujú, su caso, él lo que hace es pedírsela a Oiza. Y es muy bonito porque precisamente Moneo describe ese proyecto.
Entonces, más que leerme a mí mismo, que es un ejercicio un poco, en fin, al que uno accede, pero bueno, que no deja de ser un poco narcisista, ¿no? O sea, quedar aquí para leerse a uno mismo, pues bueno, voy a leer a Moneo, que yo creo que tiene mucho Vale, más interés y además que es, como siempre, pero aquí hemos Moneo. venido a hablar de tu libro, Eduardo. Ya, Aquí ya, hemos venido... ya, ya. Es broma, es broma. La cita está en el libro. Está en el libro, está en el libro, está en el libro, efectivamente. Entonces, leo, además porque lo bueno de Moneo pues es como que con qué brevedad y sin embargo con qué precisión habla, ¿no? Entonces, leo. Dice, había muchas maquetas, hay que recordar que Moneo en aquel momento, mediados de los 50, etcétera, pues él lo que estaba haciendo era, o sea, estaba acabando la carrera y había empezado a trabajar en el estudio de Oiza. Y entonces habla describiendo lo que se encuentra en el estudio. Dice, había muchas maquetas, distintas versiones de la iglesia de Entrevías. Venían a sustituir un proyecto precedente, todavía miesiano, y en el que un estricto espacio rectangular se cubría con vigas Vierendel de hormigón. Y en verdad que con las nuevas maquetas el proyecto tomaba una muy diversa dirección. El espacio claro, de lectura inequívoca de la iglesia miesiana, iba a dejar paso a un espacio mucho más modesto en sus dimensiones, quebrado en su perímetro, en el que la tensión que introducía la sesgada estructura se veía potenciada por un vigoroso y decidido diseño de los pilares. Oiza había desarrollado, para justificar aquella compleja e inesperada estructura responsable del misterio que envolvía aquel espacio, toda una meditada teoría. Acartelar los pilares exageradamente llevaba a la más económica de las estructuras, y de ello se trataba. La iglesia de Entrevía no podía permitirse otro lujo que el de la buena arquitectura. En la tradición de las iglesias barrocas, la iglesia de Entrevía se iluminaba cenitalmente, convirtiendo el altar, realzado por unos cuidadosamente dispuestos peldaños, en el auténtico protagonista de aquel singular espacio. Pero al margen de los logros espaciales, lo que Oiza nos adelantaba con aquel ejercicio es que la expresión arquitectónica no está en abierta oposición con la práctica de la buena construcción, e incluso cabe el deducir aquella de la exagerada interpretación de esta. De nuevo, otra clase de proyectos. O sea, a mí esto podíamos cerrar y dedicar los 30 minutos que quedan a exactamente no, o sea, a pensar sobre esto y lo lejos nos ponemos que estamos, a dibujar ¿no? todos y ya está. Vamos, enseña si te parece, María, alguna de Sí. las imágenes. Sí. Yo creo que estaba distraída yo. No. En esta misma página, Página 100. 100. Sí. Página 100 y página 102, yo creo que... A ver, o sea, esta es... es... la de la 100. Exactamente, este es un conocido, una conocida maqueta, ¿no? Es una fotografía de la maqueta esta, ¿no? En donde se ve pues este cruce de estructuras, este cruce de, sí, o sea, de orientaciones de la estructura y tal. Y luego en la página 82... 102 en la siguiente. 102. Sí, o sea, dos más allá. Hay una foto pequeñita, pero es una foto en la que se ve, es una foto histórica, ¿no? En la que aparece pues pues esos acartelamientos y tal. Una foto de época que yo, por eso pensamos que era bonito. Ahora esta iglesia, esta capilla está convertida en una oficina, es la sede de una ONG. Bueno, que yo no digo que esté mal, pero bueno, ahí tenemos otro reto que sería la recuperación de este espacio pues como espacio cultural, ¿no? O sea, más que ahora mismo, ya digo, yo tengo fotografías, yo lo he visitado y tengo fotografías en donde se ven pues mesas de oficina y etcétera que están pues ocupando todo esto. La verdad es que es una pena, pero también es verdad, dice Paco Alonso, y yo creo que es cierto, que la arquitectura se desvela precisamente en el momento de la ruina, ¿no? O sea, cuando desaparece el matiz, o sea, como la cosa pequeñita, la filigrana y tal, y lo que queda, digamos, es como lo rotundo, ¿no? O sea, lo que es lo arquitectura, esencial, ¿no? vamos, Lo esencial. Lo esencial. Eso es, María. Entonces yo creo que, pero bueno, ya digo, pues sería muy bonito, yo creo, y sería un reto también para el propio barrio, porque yo creo que forma parte de la historia del barrio, sería muy bonito recuperarlo como espacio pues sí, totalmente, ¿no? Este tipo de maravillas es que es un poco como privatizarlas, o sea, a ver, es una ONG, sí, pero sí, no pero dejarlas
Es un ser poco, es muy doloroso. a mí me recuerda la historia, con todas sus diferencias, que son muchas, la del pabellón de Bruselas, que está ahí Mm, perdido, ¿no? Tirado en tal. Me consta que Pepe Coca está ahora pues con un está en proyecto, ello, que ya lo hemos visto aquí en el club de lectura y pero está ahí a tope, pero pero con 4 pesetas, tal, o sea, una cosa que es una sí, pena, o sea, es una pena el poco aprecio que históricamente han tenido las administraciones municipales con la arquitectura en concreto, ¿no? O sea, que es sí. una pena, ¿no? Entonces, yo creo que En podría general con la ser arquitectura y quizá en particular con la arquitectura de ciertas épocas, ¿no? Que de absolutamente. repente parece como que, bueno, que la modernidad arquitectónica Sí, no sí, es como que no susceptible de ser interesase, ¿no? protegida, da igual, no interesa, Sí. y nos la cargamos, la mutilamos o la transformamos en cosas Mira, bueno, yo en el año 99, cuando se tiró la pagoda de Miguel Fisac, que no es un proyecto también de oficinas y que, bueno, muchas sí. cosas, pero yo en ese momento estaba trabajando como asistencia técnica para el Ayuntamiento de Madrid y entonces Ujú, tuvieron que improvisar muy rápidamente el hacer un listado, sacaron de los cajones pues listados de arquitectura contemporánea y tal y cual, ujú. y resulta que se descubrió que no había nada protegido posterior, bueno, desde luego la guerra civil y yo creo que 100 años. Es decir, que se podría haber tirado cualquier cosa, Cualquier cosa. pero vamos, el Banco de Bilbao, el Gimnasio Maravillas, Ay, o no sea, lo digas, pero Eduardo, no vaya a ser que... todo, no, no, ahora ya, o sea, quiero decir, Ya, ya, fue ya. tal escandalera, pues que ya se Sí, empezó a sí, proteger y tal, y bueno, pues más o menos hay algunas cosas. Pero te quiero decir que en aquel sí, sí. momento lo menos Se podía doloroso haber fue, arrasado pero vamos, y cualquier nos cosa, hubiéramos quedado... como de hecho Uy, va a suceder. Entonces, ya digo, todavía estamos a tiempo de recuperar y es la memoria de Entrevías. O sea, fíjate, sería una cosa muy bonita, vamos. Lo dejo ujú, ahí pues sí, para, en fin, como una posibilidad, ¿no? Un sí, desideratum, ¿no? Un desideratum. sí, desde luego, un deseo colectivo, yo creo que Exactamente, también, ¿no? ¿no? De Exactamente. todos. Bueno, seguimos. Entonces Ujú, paso a Luis Cubillo. Luis Cubillo, grandísimo arquitecto, otro tal vez segunda fila, otro de esos llamados segunda fila, pero arquitectos absolutamente sensacionales. ujú, ujú, Pues leo, por ser disciplinado, todavía dentro de la experiencia de los poblados dirigidos que el Ayuntamiento de Madrid activó para la erradicación del fenómeno del chabolismo. Otro ejercicio parroquial de interés fue el Templo de Nuestra Señora del Tránsito en Canillas, proyectado y construido ujú, por Luis Cubillo, otro de los arquitectos, junto a Sainz de Oiza, Romaní y Sierra, de la plantilla de la promotora del hogar del empleado, ¿no? Eh, ujú. a lo mejor se pueden enseñar las fotos de la 104 y de la Sí, 105, o sea, yo creo que es un sí. proyecto muy Este, este, conocido. pre- Además, yo recuerdo esta página, recuerdo componer esta página con mucha alegría, Qué porque es bueno, que, claro, si sí, os sí, fijáis, es, aquí los veis, o sea, ahora lo paso más cerca, pero la composición de la sí, página es sí, que da gusto, no es sí, por lo sí, que lo hiciéramos nosotros, sino porque es que las propias fotografías son es redonda, vamos, sí, sí, maravillosas. Es que, maravillosas. vamos, ahí me acerco un El, poquito para que lo veáis. Sí, súbele un pelín a lo mejor, María, súbele un pelín. Sí, tú me Ahí, dices, ahí Eduardo, está, porque yo perfecto. Ahí no está, veo ahí está, bien. ahí está, Vale. ahí está. Sí, este edificio por fuera más o menos, aunque le han añadido alguna cosa, y por dentro está bastante destrozaete. Mm. Enrique Jerez, que me parece que está por ahí, pues, Sí, Enrique, que te hemos visto, saluda. sí. Y Carlos Labarta pues escribieron hace un año o dos pues una ponencia muy bonita y bueno pues contaban un poco lo delicado, ¿no? Pues de esta estructura, ¿no? De Mm, cómo se construía pues o sea que esto es construir otra vez, lo hemos dicho antes con la orga y etcétera, es un poco una constante de la época, pues construir con nada, con casi Con nada, mínimos, y sin sí. embargo, pues generar estos espacios tan maravillosos, ¿no? Mm, mm. Bueno, seguimos, ¿no? Porque si queremos llegar al final hay que ir aquí a ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho yo que llegábamos? que llegamos. Bueno, colonización, ¿no? O sea, pues hay un capítulo muy bonito de la historia de nuestra arquitectura, que es el Instituto Nacional de Colonización, que, bueno, pues yo una cosa que descubrí es que en ella trabajaron arquitectos
por aquí lo tengo, José Luis Fernández del Amo, Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales, Antonio Fernández Alba, ahí es nada todo eso. Y estos arquitectos lo que hacían era ensayar en algunos de estos pueblos, pues ensayar cosas que después aplicaban a sus obras maestras. En verdad estaban haciendo obras maestras anónimas, ¿no?, en estos pueblos. De hecho, y leo, para explicar esta idea, aquel ambiente de experimentación se manifestó particularmente en el género sacro, o sea, donde, por lo tanto, mayor interés. Donde además habría que subrayar en qué medida la participación de José Luis Fernández del Amo, arquitecto autor de un número ingente de proyectos para el Instituto e intelectual preocupado desde sus primeros años de formación por la cuestión de la renovación de lo sacro a la luz de los principios del movimiento litúrgico europeo, introdujo numerosas novedades, tanto en el terreno tipológico como figurativo. A este esfuerzo no resultó en absoluto ajena la aportación de artistas plásticos, también de primera fila, como Pablo Serrano, Manuel Monpó, Jacqueline Canivet, José Luis Sánchez, Antonio Valdivieso o Antonio Suárez, en una relación apresurada y necesariamente incompleta, cuyos trabajos sirvieron para enriquecer muchos de aquellos templos. Bueno, es que, ya digo, ahora mismo está en imprenta un libro maravilloso de Ana Amado, que lo va a publicar el Ministerio de Agricultura, y en el que Ana es arquitecta, pero es también fotógrafa, y se ha dedicado a viajar por estos pueblos, por muchos de estos pueblos, más de una veintena, y a recuperar la memoria, ¿no?, de los pueblos. Entonces, con fotografías suyas, fotografías también de época y fotografías pedidas a los vecinos. Todavía yo no he visto el libro, pero me parece que es un libro emocionantísimo. Jo, por lo que estás diciendo es, bueno, Sí, los pelos de punta los ya. pelos, de verdad, se llama, Sí, sí. déjame que recuerde, se llama es un título muy bonito, que es El agua, no me acuerdo, hace referencia al agua, es un título muy bonito, ¿no? Pero vamos, Ana Amado, Ministerio de Agricultura, sale, vamos, en cuanto entremos en la fase 3, ya Sale. sale, o sea que Sale directo. sale directo, vamos, sale lanzado, ¿no? O sea que bueno, no. Entonces, colonización, ya digo, pues José Luis Fernández del Amo, yo creo que es una experiencia muy conocida. Yo enseñaría, por ejemplo, la página 111, que es un proyecto Ay, sí, y una sí. fotografía Bueno, emocionante, esta fotografía es maravillosa. un poco más ¿Ahí se ve bien, alta, Eduardo? un poquitín más alta, ¿Ahí? exacto, que es la iglesia de Entre Ríos, en Badajoz, que es de Alejandro de la Sota, es un tambor circular, el espacio interior recuerda a Asplund, o sea, es una cosa, de verdad, que es que es impresionante, o sea, irse a Badajoz a encontrar a Asplund. O sea, que es una cosa, y luego esta fotografía, pues eso, con el corro este de la patata de las niñas, ¿no? Página 113, a lo mejor, pues aquí hay Bueno. el Vía Crucis de Pablo Serrano, ¿no? Esto yo creo que es conocido, ¿no? O sea, en fin, bueno, es una cosa de morirse de bonito, ¿no? De morirse bonito. Bueno, colonización. Pegamos un nuevo salto, Grupo R, Barcelona, que yo creo que a veces es verdad, o sea, nos sucede y yo me da Mira, culpa. nos suelta Carlos Habitar el Irizarry agua. el libro Habitar el agua. Gracias, Carlos. Mil Estás en gracias. todo. Exactamente. Fijaos qué bonito, ¿eh? Qué título tan bonito, Habitar el agua, Habitar ¿no? el Que agua. parece como ¿no? Parece que fuera imposible y sin embargo estos poblados pues lo hicieron posible, ¿no? Es una historia, a quien le interese, yo creo que, vamos, es una historia fabulosa, ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Bueno, el Grupo R. Grupo R, yo creo que esto es verdad que el Grupo R, pues es un... Lo voy a enseñar. Es que me gustan mucho estas fotos de equipo. Me gustan Sí, mucho. sí, son sensacionales. Vamos, son alucinantes porque son un poco más arriba, María. O sea, ¿Ahí?
Sí, perfecta, perfecta. Pues son fotos, yo creo que de conciliábulos, ¿no? De conspiración, que es donde se hace avanzar la cosa, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo, vamos. Yo creo que me alegra, vamos, te lo agradezco que la hayas puesto porque Es que me encantan, a mí me encantan. está preciosa. Les veo ahí como No, pensando, se ¿no? les Parece que les ve, sale el ¿no? humo de la Café, cabeza, es exactamente. tremendo. Bueno, Bueno, Grupo pues R entonces, el grupo Barcelona. R, ¿no? Entonces, esto yo leo, ¿no? Porque esto, bueno, aquí el grupo R, yo creo que esto es sabido, ¿no? Pues esto o sea, surgió del encuentro de dos generaciones, ¿no? La de una un poco mayor, la de José Antonio Coders, Manuel Valls, etcétera, y otra un poco más joven, pues Oriol Bohigas Mm, y otros arquitectos, ¿no? ujú, Bueno, pues leo del texto, ¿no? En el texto de Bohigas, después de criticar lo que él considera falsa modernidad, o sea, digo, Bohigas es un incendiario, ¿no? Todavía lo sigue siendo, ¿no? Lo Aunque es, lo es. exactamente, ¿no? Pues dice lo que él considera falsa modernidad de ejemplos, y claro, como la Basílica de la Merced en Madrid y el Santuario de Aránzazu, ambas del equipo de Sardievista y la Orga. O sea, que nosotros defendiéndolas hace un mes y viene Bohigas y dice, bueno, esto es una Y dice, castaña, ala. claro. Pero, y le cito a él, ¿no? Empezamos a estar convencidos de que la mejor arquitectura religiosa es la que no es específicamente religiosa. Esto está muy bien. Que lo más Ujú, parecido a un templo sea quizás una sala de conferencias o un cine, un local donde orar tranquilamente con unas condiciones óptimas de luz, de visibilidad, de confortabilidad incluso. Esto es Terrañi, esto es este Cabrero y Aburto en el proyecto utópico este de Catedral para Madrid, ¿no? Es decir, es una mm, idea que está muy bien. Es decir, ¿qué es una iglesia? Y entonces, tú si le preguntas, pues no sé, si le pregunto, yo qué sé, a mi abuela, pues dirá, pues un edificio de piedra. Pero nosotros sabemos que eso no es así. O sea, nosotros sabemos, ujú, además, que las cosas se han transformado, ha habido un concilio de por medio, se ha cambiado el programa litúrgico, con lo cual, pues hay que volver a pensar las cosas. Y entonces, efectivamente, pues a lo mejor lo que hay que buscar son buena ventilación, lo que hay que buscar es, como decía en su día, a mí me decía Rafael de la Hoz, padre, que fue ujú. durante unos minutos, fue director de mi tesis hace la torta de años, pues resulta que él decía, bueno, pues es que hay que buscar el encuentro con la luz justa. Que a mí eso siempre me ha parecido precioso, ¿no? O sea, que decir que no se trata de, venga, raca, todo luz, todo transparencia, porque entonces se pierde pues un poco el misterio, ¿no? Pero tampoco se trata de ir a la catacumba, ¿no? Entonces, a mí siempre esa expresión, siempre que he podido la he recordado, yo creo que en este libro está Ujú, esto, pues, el encuentro con la luz justa, ¿no? Bueno, y continúa Boigas, lo demás ha de venir no de la materialidad de una piedra, lo que decíamos, sino de la esencia misma de la liturgia, de nuestro propio sentido religioso. Así vamos creyendo que lo mejor que España ha podido aportar al arte religioso moderno son aquellas realizaciones basadas, más que en una expresión religiosa, en unas exigencias económicas, constructivas o sociales. Está claro que estamos entrando, o sea, digo, también hay unos postulados políticos, ¿no? Sociales, ujú. por parte Sí, sí, del sí. Grupo R, Bohigas, etcétera, bien conocidos, pero bueno, pues yo creo que esto pues sería, un poco serviría de resumen para, en fin, los proyectos, pues siempre en una cierta línea de arquitectura povera, pero con mucho sentido, con mucha calidad arquitectónica, pues de Sí, pues sí. Sostres, esto pues Moragas, etcétera, ¿no? Del propio Ujú, Bohigas, en mm, colaboración con Martorell, ¿no? Y después con mm, Mackey, etcétera, ¿no? Yo, ujú. si te parece, yo voy pasando y si te parece, María, tú con toda libertad vas poniendo las imágenes que Sí, te es que yo, parezca. yo quería poner la de Bohigas Por favor, sí, y sí, Martorell. O sea, yo perfecto. creo que Sí, esta es exacto, exacto, ¿no? O sea, que preciosa y en el veis. interior, Eso bueno. es, ¿no? O sea que es un poco la manifestación de la propia estructura, es como una especie de tienda, ¿no? Es decir, con Ujú, toda la carga religiosa, ¿no? Que tiene eso, pues una especie de ujú, tienda que está pues en mitad de un barrio, de estos barrios un poco deshumanizados, ¿no? Que son siempre ujú, los nuevos barrios en las grandes poblaciones, ujú, Barcelona, pero también Madrid, en Bilbao, etcétera, ¿no? Y en ujú. otras ciudades, ¿no? Bueno.
seguimos avanzando, ¿no? O sea, yo pido perdón a los, vamos, pero a los que, ¿no? O sea, a los que nos siguen, o sea, pero vamos, que les llevo un poco a uña de Porque si caballo. vamos, estamos haciendo un Sí, repaso sí, tremendo. Yo creo efectivamente, ¿no? que, vamos, a mí me está encantando. Yo Pues, estoy venga a tomar apuntes, no de abasto. No sé qué hacer, si enseñar o tomar apuntes. Es una cosa tremenda. bueno, hay un capítulo, el siguiente, que es todo un capítulo que se llama La ejemplar experiencia de Vitoria. ¿Y qué es esto? Pues mira, aquí yo lo sacaría, página 129, María, sale Sí, el obispo, que es un obispo muy franquista, o sea, vamos, con perdón, ¿no? O sea, súbelo un pelín, o sea, es un obispo con ahí, toda, sí, o sea, es un obispo comilfo, ¿no? Es un obispo como debe ser, con la mitra, sí. con el báculo, incluso No con le los... falta de nada. No le falta de nada, no le falta de nada. O sea, porque no se le ven, pero vamos, los zapatos, pues espero que, en fin, se le ve con el sello puesto Sí, sí, lo tiene ahí en el guante. pero pues sobre el guante, o sea, comilfo, ¿no? O sea, esto, Sí, sí, esto sí. es un, no, esto es un obispo y lo demás son Ah, huele a tonterías, ¿no? incienso, incluso esta página cuando la Exacto, abres huele a incienso. exactamente, ¿no? Además con un poco de cara de cabreo, o sea, un obispo, como tiene que ser, ¿no? O sea, Un obispo, un sí. obispo, ¿no? Entonces, pues es muy bonito porque este obispo, así que, o sea, todo esto es broma, ¿no? Pero resulta que este obispo coincidió, lo que son las cosas, coincidió con Javier Carvajal, cuando Javier Carvajal estaba en la Academia de Roma, que hemos visto antes, pues este Ujú. obispo estaba estudiando en el Colegio Romano. Y entonces, pues se hicieron amigos, no sé de qué manera, pero se hicieron amigos, a lo mejor en la embajada, no lo sé, en la academia, no lo sé. El caso es que se hicieron amigos, y entonces, pues paseaban juntos, tal cual, ¿no? Y entonces, entonces Carvajal esto a mí me lo contó personalmente, Carvajal, eh, cuando volvió a España, años después, decía Carvajal, el joven sacerdote llegó a ser obispo y yo me quedé en arquitecto o algo así, ¿no? Lo decía, o sea, como tratando de hacer una broma que para Carvajal era una cosa, vamos, o sea, yo, un hombre, vamos, yo me acuerdo ahora Tremendo, mismo de sí, sí. Carvajal, maravillosa persona, pero es verdad que era un hombre con también de otra época, ¿no? Con una fortaleza interior tremenda, con un nivel, vamos, un monstruo, ¿no? Ujú, Un verdadero monstruo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ujú. Y María, que está por ahí, María Cardenal, Ignacio también, su hermano que están por ahí, pues bueno, vivieron durante muchos años en una casa suya y he podido también pues visitarles e incluso pues vivir un Ujú. tiempo y tal. Y la verdad es que, por Pasada. cierto, que esta historia la tengo contada en el texto del libro de la Casa Carvajal, el de De la Cristina Casa Rodríguez Carvajal de que Acuña. acabamos de sacar. Exactamente. Que vino Hacemos el una lunes y cuña. ella abre la semana y tú la cierras. O sea que Exactamente. está Bueno, ahí. pues ahí hay un texto mío, perdón por la No, no, autocita. pero tampoco cuentes mucho porque te vamos a liar igual para que vengas a contarlo. O sea Ah, que bueno. no hagas mucho spoiler. Tú suéltalo, pero no del todo. Bueno, vale. Pues vamos, ahí está contada un poco la historia, o sea, una cosa personal que yo creo que, vamos, yo estoy muy, muy, muy contento de ese texto y además también por la compañía, o sea, porque es el Ay, que se nos ha parado. Me acuerdo que Ahora. estaba Carlos Labarta, que es profesor en Zaragoza, pues me habló del libro, que estaba escribiendo una cosa y tal y cual. Y yo me acuerdo que pensé, jo, qué envidia, porque estaba escribiendo con Miguel Ángel Alonso del Val, con Alberto Campo, con Nacho Vicens, con Suso Aparicio, y yo pensé, jo, o sea, a ver cuando yo crezco y puedo estar ahí y tal y cual. Y al cabo de unas semanas, pues me llamó Cristina que bueno, oye, mira, me han hablado, qué tal, que no sé qué, que tú podrías y no sé cuánto. Y Y bueno, de pues, repente creciste y de como dices, tú repente, te hiciste mayor. exactamente, No, para exactamente. nada, para nada. Es un libro, todos los textos que están ahí son de altísimo nivel y con Vamos. un cariño Y las de todos por fotos, vuestra parte, todo, todo, el todo, trabajo de todo. Cristina, que es El un trabajo de regalo, Cristina ¿no? es La una mirada de delicia, es una Cristina. delicia. Es un libro, Mm. además que yo, es otra vez, un producto de la familia asimétrica, ¿no? Porque era un libro muy difícil, a María, eso tú lo Sí, sabes mejor que yo. Era un libro lo muy sé. difícil. Era complejo, tenía muchas capas, muchas
informaciones, mucho que queríamos contar, que se contara casi Exacto. solo, pero claro, para que se cuente algo casi solo es como los bailarines de ballet, ¿no? Para que no se note El o se vea la esfuerzo. elegancia del movimiento, no se puede ver lo que cuesta hacer ese Exacto. movimiento, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay mucho trabajo detrás, pero estamos súper contentos de que Es, estéis otra vez ahí es, con boni nosotros. es bonito, María, lo que dices, porque es verdad es verdad, ¿no? O sea, que la elegancia, ¿no? O sea, que muchas veces detrás de la elegancia pues hay un esfuerzo, ¿no? De formación, de refinamiento, de tal, ¿no? Que parece que sale natural, pero en verdad es un acto de civilización tremendo, ¿no? Entonces yo creo que, perdón, es que me están llamando, en fin, perdón. Ay, no pasa No, nada. no pasa nada. No pasa nada. Esto, pues digo que es bueno, me alegra poder hablar también de este libro, ¿no? Porque al final... Jo, pues muchas gracias, no, Eduardo, de verdad. no, Es una pasada y de verdad que te vamos a liar para que vengas bueno, a contarlo. yo creo que ahí, vamos, y no sé si está nada más a lo mejor por ahí, pero esto, pues hay otros autores, ¿no? Sí, sí, que a los que también, si les vamos a amenazar a todos, Ah, entre vale, vale. comillas, o Bueno, sea, bueno. no te preocupes. Bueno, Pero yo creo que tu texto en concreto es muy bonito y bueno. yo creo que me encantaría, vamos, nos encantaría que estuvieras. Vale, vale. Así que si te animas, pero vamos, Bueno. ya sabes que yo os lío Sí, sí, de ya uno lo veo, detrás de ya lo otro y veo, ya ya lo está. veo, ya lo veo. Bueno, Bueno, sigamos. bueno, Que pues ya verás que vamos a tener que hacer una tercera sesión de Bendita Vanguardia, ¿eh? Te he dicho yo. pobres escuchantes, ¿no? Del club asimétrico, Bueno, ¿no? O sea, yo creo que, a ver qué nos digan. Mira, vamos a aprovechar estos últimos 5 minutillos antes de que acaben, a que nos digan si les apetece, porque el libro todavía queda sí, queda un bastante. poco, sí. Si os apetecería hacer otra sesión más de este repaso maravilloso. Es que en realidad esto no es una lectura, o sea, yo creo que esto es una tertulia a Es dos es en una la que, tertulia, en pero la a que mí me entra. encanta, mira. Sí, Si la verdad es es que yo que, estoy mira, muy a gusto, claro. O sea, mira, o sea, sí, está sí. todo ya que no puedo más de apuntar. Yo, de verdad, me encantan No, estas conversaciones, aunque no haya que leer precisamente. sí, Mira, ¿ves? Claro sí. que sí, Claro, todos por los amigos, supuesto, todos de claro, capa sí, arriba. hombre, claro, todos los No, amigos, toda la gente pero buena. está allí todo el mundo diciendo que Eso es. sí. Bueno, ¿Ves? bueno. Todo el mundo. Eduardo, ya está, decidido. Bueno, Bueno, vamos a aprovechar ahí estos últimos por 5 minutillos, a ver si supuesto. podemos enseñar algunos proyectos más. Es que son todos una maravilla, es Sí. que es increíble. Mira, Bueno, el siguiente que viene, que es maravilloso también. sí, o sea, bueno, yo lo de Vitoria, salto tal, pero la historia que estaba contando es que el obispo o sea, el curilla que conoció a Javier Carvajal en Roma, pues Ujú. cuando vino a España, al cabo de un tiempo tal, pues le hicieron obispo de Vitoria. Y entonces lo que hizo, que claro, ahora oyes hablar de esto y es que no tiene nada que ver con con la realidad actual, ¿no? Pues lo que hizo Ujú. fue llamar a su amigo Javier Carvajal y decirle, oye, tengo que hacer 5 parroquias, ¿me las haces? Y entonces Carvajal, sí, sí, pero atenta, porque la historia no acaba aquí. Carvajal dijo, mira, creo que es una oportunidad para llamar a los 5 mejores arquitectos de España. Y entonces llamó a Miguel Fisac, a Alejandro de la Sota, a Sainz de Oiza, a Corrales y Amolezún, a el propio Carvajal, García de Paredes, y entonces lo que hicieron fue unos equipos, y de estas solo se hicieron 2. La de Miguel Ujú. Fisac, que compitió amigablemente con Alejandro de la Sota, pero el proyecto de Alejandro de la Sota es maravilloso. O sea, el proyecto de Alejandro de la Sota es de morirse de bonito. De caerse de culo, así lo digo yo, en plan mal. Lo Sí, digo yo en plan mal y ya está. seguramente por ahí están, efectivamente, hay algunas fotos, página 135. Sí, eh, esta, la tenía yo aquí preparada. Exactamente, hay alguna cosa más, en la página 136 está la planta, pero vamos, están también pues el proyecto de Aquí. FISA, eso es, o sea, tú fíjate o sea, qué cosa, vamos, es que, es decir, es una caja de cristal, ¿no? O sea, es una cosa de verdad que, o sea, yo creo que no puede ser más bonito, no puede ser No, no. más sota, ¿no? Más, Sí, no, sí. imaginaos que esto se hubiera construido, o sea, qué cosa, ¿no? Qué tan bonita. Y luego están, Qué maravilla esto. qué maravilla, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, imagínate qué bonito. Entonces, resulta que el obispo, pues, se vino a una sesión de crítica de la arquitectura, de las que organizaba Carlos de Miguel
en la revista Arquitectura, y esto pues contó, y está en el libro, me lo voy a saltar, pero está la intervención del obispo que es modélica. O sea, mira, voy a leer solo las primeras líneas. Dice, condición, o sea, cito al obispo, al de los guantes y la mitra y todo eso, lo cito. Condiciones que pone el cliente. Condiciones que pone el cliente. Y dice, la primera es la modernidad. Entiéndase bien, no el modernismo banal y a la moda, sino actualidad de los proyectos. Esta fue una condición decididamente buscada. La Vitoria nueva, creación y resultado de una época, debe acoger unas parroquias en las que ya inicialmente se rinda a Dios el homenaje del arte de nuestro tiempo, el testimonio de una época, en frase del cardenal Lercaro. O sea, vamos, es que este cliente yo ya lo querría. Vamos, que nos los traigan todos así, todos así. Todos así. O sea, quiere decir que es, oye, esta ciudad, o sea, quiere decir, se acabó la piedra, se acabó tal, pero no porque tengamos mañana la piedra, sino porque es que el compromiso con la contemporaneidad nos obliga a trabajar de una manera determinada. Eso lo decía con mucha fuerza, vamos, lo han dicho con mucha fuerza todos los buenos arquitectos. O sea, ¿cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a poner a cortar piedra? O sea, con los maestros canteros a ver si... La Almudena. Yo me acuerdo en los años 90 que fui a hacer una visita de obra, se estaba acabando la Almudena, esto que se consagró en el año 93, y yo me acuerdo que fui a verla, pues en los años, sí, en primeros 90, yo me acuerdo que fui a verlo y que estaban cortando como en el medievo, o sea, yo decía, bueno, claro, era impresionante, pero en aquel momento yo volví a mi casa alucinado, pero quiero decirte que es que evidentemente es una barbaridad. Sí, ya no es el momento. O sea, ya no es el momento. O sea, seguramente, incluso para ese sitio, Emilio Tuñón, con el proyecto de Emilio y el de Luis, Museo de las Colecciones Reales, pues sí. Han mostrado cómo se puede hacer arquitectura monumental en un sitio especialmente comprometido, pero contemporáneamente. Y digo, y es precioso como lo cuenta Emilio y como lo contaba en su día también Luis, ¿no? Y digo, con una naturalidad tremenda y con un acierto impensable, dice Carlos, ¿no? Hoy algo así. Pues, claro, evidentemente, ¿no? Sí, no, impensable, decía Carlos justo, lo de llamar a los amigos, a mí eso a los amigos, a los mejores arquitectos. O sea, a los mejores arquitectos, no es amigos de porque eres mi colega, sino los que estamos haciendo además, y ser tan consciente. A mí lo que me ha fascinado de esa frase, ¿no? De ya vamos a llamar tal, esa conciencia de ser un equipo, en el sentido de que estamos todos en este momento, en esta situación. Sí. O sea, ahora por eso dice, vamos, yo estoy totalmente impensable ahora mismo hacer algo así, reconocer en el otro, primero reconocer al otro como tu igual y estar en el mismo nivel todos de querer aportar algo a ese momento. Eso me parece, bueno, o sea, eso es ser visionario en ese sentido, saber ir mucho más allá de tu propio ego o de querer calzarte tú las 5. O sea, eso es, vamos, me parece increíble. Sí. Eduardo, nos acercamos a las 8 en punto. Tú me dices, sí. Yo creo que, a mí es que se me pasa, de verdad, se me pasan estas horas, yo es que me quedaría otras 4 aquí terminando de leer y hablando, y te digo de verdad, de corazón, ya nos lo han dicho por ahí que estarían encantados de una siguiente sesión. Yo, si tú quieres, la montamos porque queda mucho todavía por aquí, quedan muchos proyectos maravillosos que tal. Bueno, y si en caso de que no se pueda, compraros el libro porque es un libro fantástico. Y lo digo yo, para que no lo diga Eduardo, que lo digo yo. Así pues que, bien. Oye, Eduardo, muchísimas gracias de verdad por esta segunda sesión, este paseo por esta época, por estos, no sé, estos autores, bueno, estos maestros, es que estos son maestros lo que hay aquí. Esto pesa por la maestría que hay aquí, de tantas obras, tantos proyectos que han dejado después tantos rastros en nuestra arquitectura y fueron esos inicios, ¿no? La verdad que, de verdad, te agradezco muchísimo que confiaras en nosotros para este libro y te agradezco muchísimo que hayas venido 2 veces. Si te lío para una tercera, bueno, eso va a ser ya, vamos, genial.
Muy bien, María. Así que nada, bueno, como digo Encantado. siempre, edicionesasimétricas.com si os apetecen y en nuestras queridas librerías que ya están saliendo, cada fase va mejorando la situación, así que ir a visitarlas porque estarán encantadas de recibiros. ¿Ves? Todo el mundo ha estado genial, tal, volvemos, aplausos, o sea, ha sido una sesión fantástica, Eduardo, ¿vale? Así que nada, te mando un beso enorme, Igualmente, muy grande. igualmente. Nos vemos la semana que viene, el lunes, miércoles y viernes. Ya veréis la que se nos viene la semana que viene. El lunes, sobre todo, estad atentos. Va a ser, de verdad, increíble. Y nada, os mando un beso a todos y a todas. Gracias, Eduardo, de nuevo. Y Gracias a nos ti. vemos pronto, ¿vale? Chao. Chao. Chao.